Santiago Sánchez Porcel, pastora. Buenos días, Santiago. Buenos días, Lola. Gracias por estar en esta entrevista orgánica. Hoy volvemos a estar en el Parque de Andarax, en la capital, que es un sitio que nos gusta mucho, porque donde hay árboles está bien. Los seres humanos del Neolítico descubrieron que capturar animales, domesticarlos y mantenerlos vivos les permitía reducir la incertidumbre que suponía tener que depender de la caza. Los seres humanos llevábamos muy mal la incertidumbre, por lo que este cambio fue importantísimo. Ya no hay dudas de que esto fue llevado a cabo por hombres y mujeres, aunque luego cuando se tuvo la posibilidad de escribirlo, nosotras desaparecimos misteriosamente. Pero está claro que no era así. Pero también es cierto que en la actualidad hay pocas mujeres pastoras, ganaderas. Tú eres la primera que yo conozco. ¿Pero esto es así? No es así. Es verdad que debiéramos de haber más, porque la ganadería extensiva está herida de muerte y está desapareciendo poco a poco, pero sí que estamos más de las que la gente os pensáis. Claro. De hecho, yo estoy en un colectivo de ganaderas en red a nivel español, en donde estamos más de 200 pastoras en España. En España, incluidas las islas. Sí. Claro, yo cuando te conocí me dijiste, soy Santiago, soy pastora, y me pareció maravilloso, porque no había conocido ninguna. Me parece además una profesión muy bonita, pero es desconocimiento mío entonces, ¿no? Y de parte de la sociedad, pero bueno, por eso también yo creo que está muy bien esta charla, para que te conozcan y sepan cómo es tu trabajo. Que bueno, por cierto, ya empezamos por el principio. ¿Por qué decidiste ser pastora? Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, Lola, por traernos aquí, por permitir traer esta voz para que la gente nos conozca, nos ponga cara y también sepa un poquito más de lo que preservamos y de lo que hacemos con la ganadería extensiva. Así que muchas gracias. Yo me inicié en esto porque desde chiquitilla mi padre me inculcó el amor por la ganadería. Yo soltaba el maletín cuando iba por las tardes en el transporte del cole. Siempre hemos vivido en el campo, yo el transporte escolar en el pueblo, y me iba donde él estaba. Si era invierno, pues en la espontica de los ribazos, del frío, del viento, y si era en verano en una sombra de tantos árboles, ¿no?, que antes se ponían. ¿Por qué tu zona? ¿Cuál es tu zona? No lo he dicho. Mi zona es en la comarca de los Vélez. Vélez Rubio, Chiribel, Vélez Blanco y María. Uh-huh. Entonces yo me iba con él porque él me contaba cuentos, que años después yo descubrí que no eran cuentos, sino que eran historias de superación de vida y cómo habían superado tanta necesidad, tanta hambruna y sacar una familia adelante e incluso después sacar un país adelante con un trocico de tierra y un poquito de ganadería. Entonces esos cuentos de superación, él me inculcó el amor por la ganadería y a la misma vez mi abuela y mi madre me inculcaban el amor por las tradiciones que giran en torno a ese mundo pastoril, agrícola y ganadero. Entonces fue el binomio perfecto. Yo siempre tuve claro que no me quería ir de donde vivía y que me quería dedicar a lo que ellos se dedicaban. Bueno, ¿y cómo fue ya cuando tú de manera profesional te iniciaste? Bueno, pues con 18 añitos recién cumplidos me casé con otro serrateño, pastor de la Sierra de María. Una buena unión. Nos fuimos a vivir en plena sierra con más de 1 millar de ovejas segureñas en una finca obviamente que no era de él, no era nuestra, era del entonces de los típicos señoritos andaluces, ¿no?, que son los que tenían el potencial. Y nos fuimos de arrendadores, de labradores en aquella finca. Y así me inicié en 1985. Luego, años después, en el 98, me incorporo como joven agricultora y ganadera y me acojo a las ayudas que se daban, que se siguen dando, para la incorporación de jóvenes a la empresa agropecuaria. ¿Y ahí ya crece de manera más profesional o...? En un principio yo era la que le ayudaba. Mi marido entonces era el único titular de la explotación y yo la que le ayudaba, ¿no? Eso pasa mucho en la agricultura, en la ganadería. Eso pasa mucho. Ha pasado mucho y sigue pasando demasiado. Pero es en el año 98 cuando ya tomo la rienda y ya me hago titular de mi explotación y empiezo poquito a poquito a hacer cambios. Muy importante. ¿Y el día a día? O sea, ¿tú qué haces? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Desde que te levantas? ¿Dónde tienes las ovejas? ¿Cuántas tienes? ¿Qué necesitan? Pues mira, normalmente siempre lo mínimo que hay son 2 atajos dos grupitos, atajos
grupos de ovejas. Ajá, Una, rebaño. rebañitos, sí. Uno, las paridas, que están recién paridas o a punto de parir, esas siempre están cerca del cortijo, en el aprisco donde duermen de noche y se le echa un suplemento, y de día pues alrededor del cortijo, en los almendros, en las cubiertas, en los cereales, en los barbechos, en los rastrojos. Y luego está el grupo mayoritario de ganado vacío, que el ganado vacío es el que no está preñado o que está preñado de muy poco tiempo, y ese siempre está en la sierra, ¿no? Entonces ahí siempre tenemos que ser dos pastores. En la sierra, pero están como sueltos. Sí, esas siempre están sueltas. Un poco con alguna limitación, pero libres. Sí, libres. Y esa hay que ir, obviamente, todos los días con ellas, sí. Y bueno, pues eso es una cosa, la ganadería. Luego también tenemos agricultura, porque seguimos manteniendo ese binomio perfecto que siempre ha existido de ganadería y agricultura, que es mi generación, la generación mía, la de los listos, la de los posibles. Uy, qué listos somos y cuánto tenemos a nuestra disposición, que separamos. Y dijimos, la ganadería es muy esclava. Yo solo me voy a quedar de mis padres con la agricultura, porque eso yo trabajo, me programo de lunes a viernes o lo que yo quiera, y el ganado come todos los días. Claro. Entonces, como que se separó ese binomio perfecto. Pero nosotros, porque yo lo mamé de mi padre, la importancia que tiene el interactuar la ganadería con la agricultura, nosotros seguimos igual. Entonces tenemos por un lado la ganadería y por otro la agricultura. En la agricultura tenemos almendros y tenemos cereales, leguminosas, un poquito de vid para nuestro vino, y un poquito de oliva para nuestro aceite. Y pasto en la sierra para ese ganado. ¿Cómo es el ganado? ¿Cómo es la oveja segureña? ¿Es el nombre? ¿Cómo es? O sea, ¿qué características tiene? ¿Si ha estado siempre en la península? ¿Si se ha recuperado? Y luego te quiero preguntar qué relación tienes tú con ellas, pero eso después. ¿Cómo es? O sea, para describirla. Bueno, pues la raza segureña es una raza, como tantas otras, autóctona, que se ha ido haciendo y adaptando al terreno en donde está a través de cientos de años. Por eso es tan importante apostar por razas autóctonas, por esa genética que se están perdiendo y que cualquier día la vamos a necesitar y no la tendremos. Su actitud es cárnica, aunque su leche, poquita, pero su leche es excepcional para hacer queso. De hecho, Andalucía no tiene ninguna denominación de origen en queso. Es increíble porque es tan grande y tiene tantos quesos variados, pero no tiene ninguna denominación de origen. Pero sin embargo hay un catálogo de quesos en donde el queso de Sierra María, precisamente hecho de leche de esta oveja de actitud cárnica, sigue estando ahí. Tiene unas propiedades organolépticas fantásticas. Mira, entonces está tiene por explotar. Exenta de cuernos, las patas finas, exentas de lana, para andar por la sierra típica, que hay mucha aulaga, piorno, rascavieja, que se engancha mucho la lana. Entonces ha ido evolucionando a través de los siglos. Claro. Para sus patas, claro, sí. Y bueno, su nombre lo recibe de Río Segura y de la Sierra del Segura, y coge 5 provincias: Jaén, Granada, Albacete, Murcia y Almería, 144 municipios de esas 5 comarcas y 3 comunidades autónomas. Joder, es importante. Y eso no lo digo yo, pero lo ratifico, está considerado la carne de cordero segureño el pata negra de los corderos. ¿Y tu relación con ellas? Porque claro, que un trabajo en el que la materia prima sea algo vivo, tan vivo, porque se crean emociones. Claro. Pero al mismo tiempo hay que mantener una estructura empresarial. ¿Eso cómo se lleva? Pues eso, mira, mucha gente no lo entiende, sobre todo últimamente, con los movimientos que están saliendo de muchas formas y maneras y colores y nombres. Mucha gente no lo entiende, pero la relación desde que nacen, que mantenemos con nuestra ganadería, aunque parezca increíble, nosotros los mimamos, los queremos, los cuidamos, los respetamos hasta llevarlos a matadero. Es decir, les proporcionamos una vida de bienestar animal absoluto. Aunque parezca mentira, nosotros respetamos a nuestros animales hasta llevarlos a matadero, porque ese es el sentido. El ser humano siempre ha comido carne, ¿no?
Y no voy a entrar ahí, no voy a entrar en ese debate, pero lo necesitamos Claro. la proteína, ¿no? Claro, la necesitamos. Yo creo que, bueno, que lo ideal es hacerlo con conciencia y ese amor que tú le pones a las ovejas desde que nacen, eso sería lo ideal. Porque claro, ha hablado ya un poquito del tema, no sé tampoco si quieres extenderte, pero me parece también importante tu opinión de la ganadería intensiva que tanto se está hablando, ¿no? Y se habla mucho y... ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te afecta? ¿Todo puede convivir? Porque me parece que tu opinión es muy importante, desde luego. Pues mira, yo cuando se lanzan mensajes últimamente escucho, y sobre todo escucho hablar a personas de relevancia, es decir, a lo mejor algún catedrático en cualquier foro, que ese catedrático, su trabajo es enseñar y su opinión es muy válida y la acogen mucho los estudiantes, es decir, el futuro inmediato nuestro, ¿no? Cuando escucho decir, hay que dejar de comer carne, porque la carne está esquilmando las aguas, porque a lo mejor producir 1 kilo de ternera se necesitan 1000 litros de agua para llevarla al plato. Hay que dejar de comer carne y comer verdura. Ese no es el mensaje. Y eso es un error y eso es un peligro, lanzar ese mensaje. El mensaje es que mires a tu alrededor, en donde estés, porque siempre va a haber una pequeña ganadería extensiva que preserva territorio, plantas endémicas, la genética, el patrimonio ligado a la ganadería, como son los chozos, como son los balates, como son los aljibes, como son las casetas de invierno, etcétera, etcétera. Asienta población y facilita, concilia mucho lo que antes se hacía que se ha perdido, es decir, las 3 generaciones. A la vez que guardas de tu ganado, guardas a tus mayores y los concilian con los pequeños, con tus hijos y con tus nietos. Y eso es maravilloso. O sea, ese es el mensaje. Que mires alrededor y puedas, si te lo puedes permitir y encontrar, apuestes por ese tipo de carne. Y eso no es ir en contra de algo intensivo, sino mostrar las bondades que tiene una ganadería extensiva. Pero uno de los problemas es que no está diferenciada en el mercado. No hay ni siquiera una etiqueta que diga esto proviene de esto y al provenir de esto está preservando todas estas cosas. No lo conocéis. Y para mí, el poder nutrir a ti, ¿no? A los urbanitas como tú, que no es llenar la panza. Nutrir no es llenar la panza. No. Entonces, el poder nutrir para mí es el acto, uno de los actos de mayor amor que yo puedo hacer hacia mi semejante. Y también la responsabilidad que tenemos de qué manera la produzco esa carne, qué manera cultivo esa almendra o esa vide o esos aceites para dejarle a los que vengan detrás de mí algo que a mí me dejaron mis abuelos y que estoy a punto muchas veces de intentar cargármelo. Entonces eso es una responsabilidad y un acto de amor de mí, de lo que representa mi colectivo hacia los demás. Es un acto de amor total hacia los animales que cuidas y hacia el ser humano que alimentas. Sí, pero es que claro, todo eso que tú has dicho ahora mismo, que es tan importante que se sepa, no cabe en un titular. Y últimamente los medios, por desgracia, pues nos gustan mucho los titulares, que es lo llamativo, ¿no? Claro. El sufrimiento en las granjas, nos quedamos con eso. También se entiende que eso impacte en la sociedad, pero lo importante es todo esto que tú has contado, cómo lo conocemos, ¿no? Cómo nos llega, porque es muy bonito y es muy importante. Yo también me quiero alimentar así. Y bueno, pues ha sido la base de nuestra alimentación. Me parece que el que desee no comer carne está fenomenal, está, bueno, maravilloso. Sí. Pero es verdad que ese mensaje tan parece como incluso a moda no beneficia, ¿no? Como tú has dicho. Y lo dices tú que lo sabe, ¿no? Efectivamente, es que los mensajes son lanzados últimamente, la gran mayoría, con verdades a medias. Y ese es el peligro mayor. Es decir, la mayor verdad de este mundo es que todo es mentira.
precisamente por eso, porque todo tiene una parte de verdad nada más, ¿no? Y eso tiene un peligro enorme. Es peligroso. Que estamos cargándonos, con las emisiones, estamos cargándonos el planeta. Y parece como que si la ganadería fuera el number one, el número uno de que nos vamos a destruir el planeta. Pero si la gran mayoría desconoce que la ganadería extensiva no emite CO2 a la atmósfera, sino que es negativo, porque preserva plantas, hace crecer plantas que capturan ese CO2. O sea, es al contrario. Y la huella hídrica de una ganadería extensiva es muy bajita, muy bajita. Todo eso se desconoce, no se cuenta esa parte, no interesa por lo que sea a alguien es contar esa parte. La nutrición yo ya creo que debería ser una asignatura obligatoria en el colegio, ¿no? Sí. Porque qué más importante que alimentarte. O sea, somos lo que comemos, claramente. Efectivamente, siempre se ha dicho, vamos, de hace cientos de años, se ha dicho, y hoy cobra sentido muchísimo más, mucho, por la gran cantidad en esta era última de químicos, agroquímicos, productos en pienso y demás. Eso al final sale, no sale. Entonces es súper importante saber cómo me estoy alimentando, con qué me estoy alimentando, con qué se ha alimentado esa ganadería o ese producto agrícola que yo me estoy comiendo. Mucha información, necesitamos mucha información real. Hay que hacer divulgación constante, Santiago. Pero cribada, una información cribada. Es que estamos con este aporreo de información hoy en día, pero la cribada, la de verdad que ha quitado la paja y ese granito de información es el que no damos. Y esa es responsabilidad de mi sector, no solo de las redes sociales, no solo de las televisiones o radios públicas, sino de mi sector. Ahí me pongo yo mi mochila. Por eso es una de las cosas por lo que yo hice un proyecto de ecoagroturismo, es para mostrar y contar y que la gente vea in situ qué comen, qué preservan, cómo son. Claro, eso te iba a preguntar ahora. Ese proyecto que tú iniciaste porque veías necesario, ¿en qué consiste? Cuenta en qué consiste, dónde es, también para que alguien, lo pueda realizar. ¿Cómo es ese proyecto? Pues ese proyecto partió en mayo de 2013, ha hecho 10 años, que hicimos la primera ruta piloto, y parte de un sueño que yo siempre tuve, el de mostrar las tradiciones que me inculcaron mi madre y mi abuela, poder mostrarlas al mundo, porque yo veía a mis amigos venir y disfrutaban muchísimo. Yo decía, esto lo tengo yo que mostrar al mundo, y esto no se puede perder, algo que yo les debo a ellas, porque ellas a su vez lo han preservado de sus abuelas, de su abuela y de su abuela, y yo esto tengo que mostrarlo. Eso lo uní a una necesidad que me surgió cuando yo puse toda la explotación, cuando me incorporo como joven agricultor, empiezo a hacer cambios, y uno de los cambios que hago es poner todo en ecológico, toda la explotación entera, incluida la ganadería. Eso es un gran cambio. Sí, fue un gran cambio. Eso además no debe ser fácil de... No fue fácil. O sea, me parece maravilloso, pero... No fue fácil ponernos de acuerdo todas las partes y empezar, porque creíamos que iba a ser muy difícil. Al contrario, cuando tú equilibras un cuerpo animal, en este caso, el de los animales, cuando lo equilibras ya ellas solas se van desparasitando, ellas solas se van autovacunando, porque los animales son mucho más listos que el animal hombre y mujer, mucho más inteligentes, ¿no? Sí, un instinto mejor orientado. Entonces fue muy fácil, pero me surge cuando yo ya lo tengo todo en ecológico, digo, vale, ahora tengo la carne certificada en ecológico, pero ¿y ahora cómo la vendo? ¿Cómo la doy a conocer? Entonces uní ese sueño que tenía con la necesidad y empecé a recibir a gente en las rutas de Santiago. En mi cortijo, con el horno encendido, el pan, el horno árabe, el pan que yo amaso, dentro, por cierto, con unas crecientes que así han sido heredadas de mi madre y mi madre de su madre. ¡Qué tesoro! Un tesoro que tiene más de 100 años, esas crecientes, ¿no? Con el pan en el horno, ellos cuando vienen las visitas, lo huelen, lo sacan y nos vamos al comedor de mi casa a disfrutar de turrones, de dulces, de embutidos hechos en matanza, de queso, de mermelada, de aceite, etcétera, etcétera. Y después de ese desayuno voy a las parideras y le enseño
¿cuál es el suplemento alimenticio certificado en ecológico que se les da en épocas de paridera? Y luego nos vamos a donde está el grueso del ganado, la sierra, y ahí están viendo cómo son capaces, en esa sierra tan abrupta y semidesértica, de vivir y de reproducirse, porque esta raza es muy prolífera. Es decir, eso es muy impresionante de ver, ¿eh? Claro, entonces la gente cuando conoce cómo tratamos a nuestra ganadería, qué estamos cuidando, cómo ellas nos cuidan de mucho que tenemos y está ahí por ellas, ellos son mis clientes más fieles para comer cordero segureño. Verlo, vivirlo. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo se desarrollan estas visitas? ¿Cómo te anuncias en algún sitio? ¿Se hace cada X tiempo? Pues antes, al principio, cuando empezaba, tenía un Facebook que es Ecoagroturismo en Los Vélez, y ahí yo lanzaba, pues tal día se hacen una ruta y la gente se iba apuntando, pues 3 de Almería, 5 de Murcia, Granada, no sé qué, de Los Vélez. Pero llegó un momento que esto es el boca a boca y ahora ya me llaman y es un poco a la carta. Ya tienes lista de espera. Claro, y ahora me dicen, Santiago, ¿para tal fecha lo tienes libre? Pues no, pues sí. Pues queremos ir y queremos hacer el día entero o queremos hacer solo mediodía. Y así. Sí. Ahora ya te llaman a ti. Ahora ya me llaman a mí, sí. ¿Y lo haces frecuente? O sea, excepto los meses duros de verano, porque hace mucha calor en el centro del día, todo el año. Incluso la época de invierno es muy bonita hacer esa ruta en época de invierno, porque luego a mediodía baja de la sierra con una lumbre en el cortijo y que si las migas, que si los rociados, platos típicos, la lata de cordero asado, etcétera, etcétera. Entonces es muy bonito también hacerlo. Bueno, y si un poco ya para ir terminando, ¿tú qué crees que te ha aportado a ti como persona, como mujer, tu trabajo? Que es un trabajo peculiar. Aunque ya has dicho que hay más, pero bueno, no las suficientes. ¿Qué te aporta a ti? ¿Qué notas tú que te ha dado tu trabajo? Mi trabajo me ha dado, desde los inicios, el ser pastora sobre todo, me ha dado visión de futuro. Y me ha dado autoestima, aunque parezca mentira, desde la soledad. Porque cuando estás pastoreando las ovejas, tú observas muchísimo tu entorno. Tú conoces el tipo de nube que va a hacer, tú conoces el tipo de canto de un pájaro que te viene. Tú en tu soledad interna, en tus heridas que tienes de muerte a veces, que te encuentran mal, el campo te habla. La naturaleza te habla, pero si sabes escucharla. Y entonces te superas. Tú dices, si a día de hoy esto ha llegado así, aguantando la inclemencia, aguantando la mano del hombre, el hacha del hombre, aguantando el incendio, si este árbol ha aguantado así, yo aguanto. ¿Cómo no voy a aguantar yo? Entonces me ha dado eso, visión de futuro, fuerza, fortaleza, autoestima, empoderamiento. Entonces, no es poca cosa. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. ¿Y de futuro hay algo algún deseo, algún pensamiento que en todas esas horas de estar ahí en ese lugar tan maravilloso tú veas y que quizás sea un poco un sueño, pero que, bueno, te gustaría que ocurriese? ¿Cuál es? Bueno, los sueños tienen eso, dice, cuidado con lo que sueñas que luego se cumple, ¿no? También es verdad, ¿eh? Que a veces se te cumplen sueños que, en fin, bueno. Sí, uno de los sueños que yo tenía era hacer esta ruta y lo cumplí. Otro de los sueños que tuve hace unos 8 años es formar junto con otros compañeros y compañeras un proyecto de asociación como es la Asociación Albelal y lo cumplimos y lo estamos llevando a cabo. Otro de los sueños es unirnos y empezar a producir como este tipo de almendra, empezar a producir bajo sistema de agricultura regenerativa, en donde no solo sea ya certificada en ecológica, sino que tú cuides el suelo, no el árbol solamente, sino el suelo, la materia orgánica, para cambiar esa estructura, la biodiversidad que nos la estamos cargando. La poquita agua que tenemos de arriba, tener los suelos preparados como una esponja gigante para que no se lleve el suelo fértil y se vaya el agua cuando nos cae. Es decir, todo eso, creando casos de negocio y apoyando a gente, es otro de los sueños. Lo veo tan exponencial
que da miedo, ¿no? Porque se te hace infinito tu deseo. Se me hace infinito. Es grandioso, pero yo te veo como... Algún día tengo que... Yo siempre digo... Ampliando, porque claro, las ideas siempre pueden crecer. Siempre pueden crecer. Siempre digo en forma de broma a mis amigos que me quedan 2 años para jubilarme. Para jubilarme de tanto sueño, de tanto sueño. Es decir, venga, me voy a intentar poner un freno. En 2 años me pongo un ya freno. Está. Bueno, a mí me parece que es tan importante, tan vital. No veo nada más vital que cuidar la naturaleza, cuidar el alimento que tomamos. O sea, ¿qué hay más importante? Sí. Efectivamente, tú, obviamente es tu profesión y tienes que vivir de ella, pero no tienes que priorizar, tienes que hallar el equilibrio entre retorno económico. Obviamente tienes que vivir, y tiene que haber un retorno económico, claro. Pero se puede hallar el equilibrio entre ese retorno económico, social sobre todo, medioambiental, y otro que nos gusta mucho, que es de la inspiración, es decir, ser capaces de inspirar a otras partes de España, del mundo, que si nosotros podemos hacerlo, los demás pueden hacerlo, pueden empezar a hacerlo, y se puede hacer, y se puede vivir muy dignamente, haciendo las cosas bien y preservando el entorno. No me gusta dar consejos, pero sí que me gusta a los jóvenes sobre todo como decirles lo que yo pienso, lo cojan o no lo cojan. La formación es fundamental a lo largo de toda tu vida. La formación, elijas lo que elijas, seguir formándote, las novedades, todo. La unión, es decir, el asociacionismo es súper importante. La visibilidad de sobre todo de nuestras mujeres, de nuestras chicas ganaderas y agricultoras. Porque, como tú decías bien al principio, siempre hemos sido hombres y mujeres las que nos hemos dedicado a la agricultura y la ganadería. Claro. Desde los inicios. Desde los inicios. Pero alguien luego se encargó de borrarnos de esa historia, ¿no? Pero seguimos estando en esa historia. Y aunque ahora estamos mucho más visibles, incluso ya nos otorgan reconocimiento, incluso de nuestra provincia, incluso en nuestra propia casa, que eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil. Pero tú lo has conseguido. Pero todavía queda camino. Entonces es muy importante darle visibilidad a nuestras chicas y darles empoderamiento en esa edad crucial que empieza. Tú puedes, tú vales, tú estás formada, vales muchísimo más que yo. Solo tienes que creértelo. Muy bien. Maravilloso consejo final, Santiago. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Muchas gracias por venir, que sé que tu zona está lejillos. Es Almería, pero de la capital está lejillos, así que muchísimas gracias por el esfuerzo. Para mí, bueno, ha sido un placer esta entrevista. Yo no sé si es tu trabajo o qué, o eres tú, pero tu mirada al mundo y tu risa me parece extraordinaria. Me parece extraordinaria, te agradezco que quieras haber venido aquí a compartirla conmigo y bueno, pues un placer. El placer ha sido mío y te agradezco muchísimo el que me pongas voz para yo poder echar fuera lo que siento, lo que vivo, que la gente lo escuche, lo coja, incluso lo transforme, es decir, ¿de qué también me vale a mí producir de una manera si luego no tengo quien lo compre de esta manera? Y lo que es más, que haya chefs o restauradores o cocineros, como puede ser Yolanda García, Tony García, Javier Zafra, no sé, cada vez hay más que quieren ese tipo de productos. Eso es fundamental. Agrícolas y ganaderos para transformarlo. La unión que tú has dicho y la colaboración es fundamental. Sí, es lo bonito. Pues maravilloso. Y bueno, muy intenso tu proyecto, muy intenso. Ya te mirarás tú esos años de jubilación, que me parece a mí que no van a ser. Me da a mí que no. Que tú vas a seguir soñando y trabajando. Porque trabajas mucho, seguro. Bueno, como casi todas y todo. Bueno, sí, también es verdad. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias a vosotros.